Que este año van a ser unas navidades diferentes, eso está claro, pero lo que puede ocurrir también es que haya 17 navidades distintas, una por cada comunidad autónoma. El Ministerio de Sanidad y las comunidades se dan una semana más para tomar decisiones sobre las limitaciones de las próximas fiestas. El Gobierno pretende que haya el máximo consenso posible, pero reconoce que la última palabra la tendrán los gobiernos regionales. Buenos días. El levantamiento de las restricciones en Ávila y Segovia a partir de mañana viernes no satisface a muchos hosteleros. Uno de los problemas es que estas dos provincias van a quedar cerradas, solo se va a permitir la movilidad entre ellas. Y claro, quienes dependen del turismo ven que no les compensa abrir. Hay muchísimos locales de la capital y muchísimos de pueblos que van a decir, ¿para qué voy a abrir si no tengo comunicación con nadie? Si no va a venir nadie a mi casa porque vivimos de turismo. ¿Abro o no abro? ¿Cuánto de género compro? ¿Cuánto produzco? ¿Y si la semana que viene cambian las circunstancias porque hay un brote? Plasma de personas que han superado el COVID es una ayuda extraordinaria para la recuperación de pacientes infectados. Los anticuerpos de estos donantes superinmunes salvan vidas. La Junta presenta hoy sus presupuestos del año que viene, los primeros de Alfonso Fernández Mañueco. Establecen 11.000 millones de gasto y no contemplan subidas de impuestos. Y en cuanto al tiempo, hoy vamos a continuar con lluvias y esas lluvias, Francisco, favorecen que por las mañanas tengamos menos frío. Sí, llevábamos varios días bajo cero, hoy no hemos bajado de esos 5 o 6. El ascenso de las mínimas ha sido notable, lo hemos notado a primeras horas. Lluvias que sobre todo van a ser intensas en el sistema central, en el resto son más débiles y de hecho allí en el sur de Ávila y de Salamanca están activos los avisos de la Agencia Estatal de Meteorología. Se esperan hasta 40 litros por metro cuadrado en las próximas 12 horas. Ávila y Segovia serán las dos primeras provincias de toda la comunidad en iniciar la desescalada en esta segunda ola. A partir de mañana se levantan allí las restricciones a la hostelería, a los centros comerciales y a los gimnasios. Es a priori una buena noticia, pero hay mucha incertidumbre en esos sectores, sobre todo entre los hosteleros. Se quejan de que al quedar estas dos provincias cerradas, nadie de otros territorios va a poder ir y eso va a repercutir en sus negocios. Este viernes comienza la segunda desescalada en Castilla y León. Se relajan las restricciones en las provincias de Ávila y Segovia. Son las únicas por el momento donde la tasa de contagios se sitúa por debajo de los 400 por cada 100.000 habitantes en 14 días. Una desescalada que será por provincias. No se permitirá la movilidad entre las que no se encuentren en el mismo nivel de alerta. Para evitar trasvases de incidencia de unas provincias a otras. En Ávila y Segovia reabrirá la hostelería con las limitaciones previas al 6 de noviembre. No se podrá consumir en barra y podrán instalar terrazas. Muchos hosteleros aún no saben si abrirán este viernes. Van a decir, ¿para qué voy a abrir si no tengo comunicación con nadie? Si no va a venir nadie a mi casa porque vivimos de turismo. ¿Abro o no abro? ¿Cuánto de género compro? ¿Cuánto produzco? ¿Y si la semana que viene cambian las circunstancias porque hay un brote, un par de brotes? Los centros comerciales también volverán a levantar la persiana en Ávila y en Segovia. Sin embargo, se mantiene el cierre en el resto de provincias, una decisión que el sector no entiende. Que el agravio comparativo que se produce con el resto del comercio, y sobre todo en estas fechas, es absolutamente tremendo e injustificado. Y volverá la actividad a los gimnasios segovianos y abulenses con estrictas medidas de seguridad. Es el 50%. La Junta revisará semanalmente las medidas según la evolución de cada provincia o incluso por municipio si la incidencia en alguno fuera destacablemente alta o baja. ¿Y por qué son Ávila y Segovia las primeras provincias en las que la Junta levanta las restricciones? La razón la encontramos en la incidencia acumulada. En Segovia han bajado de los 400 casos por 100.000 habitantes en 14 días y de 200 en 7 días. Y Ávila lo hace probablemente hoy porque su tendencia de contagios disminuye. Ayer ya se situaba en los 405 en los últimos 14 días. El resto de provincias espera su turno. La que más próxima está a cumplir con ese criterio y por tanto a ver cómo se levantan también allí las restricciones es
Salamanca es la única que baja de los 500 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días. Las provincias que están en peor situación siguen siendo Burgos con más de 1.200 casos de incidencia y Valladolid con 869. Estamos mirando al puente, pero las Navidades ya están ahí. Falta menos de un mes para Nochebuena y el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas no se ponen de acuerdo a la hora de establecer unos criterios comunes. En la interterritorial, ayer se dieron un plazo de una semana para tratar de llegar a un acuerdo. El Gobierno confía en que así sea, en alcanzar un consenso, pero también reconoce que los gobiernos regionales tendrán la última palabra en función de la situación de los contagios de cada territorio. Ya saben que el Gobierno lanzó la idea de reuniones de como máximo 6 personas y toque de queda a la 1 de la madrugada, tanto en Nochebuena como en Nochevieja. En respecto a Navidad, vamos a seguir el mismo esquema, que es que cada uno tendrá que adoptar las decisiones en relación a la situación epidemiológica que presente su comunidad autónoma. Veíamos antes las cifras de la incidencia acumulada. Pues vamos a ver ahora la situación de los contagios en la comunidad. Se suman 667 casos más, eso significa 700 menos que la semana pasada. Además, han fallecido 34 personas más, 29 en hospitales y 5 más en residencias. Y mientras siguen realizándose los cribados por toda la comunidad. En este centro de salud de Ágreda ya han pasado 100 personas para realizarse el test de antígenos. Se espera que hasta mañana viernes se lo hagan unas 300 personas, lo que supone el 10% de la población de ese municipio que está ubicado en la comarca del Moncayo, en la provincia de Soria. Esta medida se lleva a cabo por la alta incidencia que asciende hasta los 1.800 casos por cada 100.000 habitantes. Por el momento no se van a llevar a cabo más medidas restrictivas, pero eso dependerá de los resultados. Continúan también hoy los cribados masivos en Burgos, también los que afectan a los trabajadores de los polígonos industriales. Según los datos facilitados por la Cámara de Comercio, en la primera jornada participó el 70% de quienes habían sido convocados. 9 se detectaron como positivos. Y el Ayuntamiento de Valladolid espera recuperar la normalidad en el albergue municipal. Allí se ha detectado un brote de coronavirus que ha afectado a unas 30 personas. A día de hoy hay más de 20 de ellas que ya están curadas, pero el Ayuntamiento no permite que salgan del centro y vuelvan a entrar para evitar que el brote vuelva a producirse. Estas personas se quejan de que les están coartando su libertad. Si a nosotros desde Sanidad se nos dice que son un grupo de gente que tiene que recuperarse junta, que son como una familia y que por lo tanto el proceso es el mismo, la persona que salga no puede volver a contagiar a los demás. Los donantes de plasma hiperinmune están salvando muchas vidas en esta crisis sanitaria. En Castilla y León hay 200. Son pacientes que pasaron el COVID y desarrollaron una gran cantidad de anticuerpos. Su sangre ayuda a curar a enfermos graves. Las transfusiones se están realizando ya en los hospitales de León, Salamanca y Valladolid. Conchi superó el COVID y es hiperinmune. Su plasma tiene un enorme valor. Muy gratificante el poder decir, bueno, pues yo lo he pasado, generar esos anticuerpos va a poder ayudar a otras personas. Ponen a disposición de la medicina las defensas que han generado. Ya lo hacen 200 personas en Castilla y León. Es una inyección de anticuerpos para los enfermos hospitalizados. Que pueden ayudar a una persona enferma a luchar contra el virus porque se unen al virus y lo neutralizan. Puede donar cualquier persona, excepto mujeres que hayan estado embarazadas. Solo tienen que tener anticuerpos. Es un poquito más largo que la donación que una de sangre, pero vamos, merece la pena. Una donación de plasma ayudará a 2 enfermos COVID. Los últimos estudios indican que el tratamiento, de momento experimental, está funcionando. El número de empeoramientos y el número de decesos entre esos pacientes es menor que en los que no se tratan con el plasma hiperinmune. El plasma ha sido efectivo antes con otras enfermedades como la rabia o el ébola. Hoy es también una esperanza para los enfermos con COVID-19. Y en España siguen bajando los contagios diarios. Se sitúan ligeramente por encima de los 10.000. La incidencia cae hasta los 340 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. También hay una ligera caída en el número de fallecidos, hasta los 369.
Europa garantiza que el reparto de vacunas se va a realizar a todos los países al mismo tiempo y que se hará de forma proporcional a la población. Además, ha pedido a todos los gobiernos que pongan el máximo esfuerzo para llevar a cabo esa campaña de vacunación de la forma más óptima posible. Un mensaje que luego trasladaba el ministro Illa a las comunidades autónomas en la interterritorial. Todos los Estados miembros dispondremos de vacunas al mismo tiempo. Ha recordado también que la distribución se hará en base a la población de cada país, es decir, proporcional a la población de cada país. Por cierto, que uno de los consejeros del Centro Nacional de la Gripe, el virólogo Raúl Ortiz de Lejarazu, duda que en el mes de enero comiencen las vacunaciones masivas contra el coronavirus. Anoche en el programa Cuestión de Prioridades cuestionaba además que esté preparada la logística para iniciar esa campaña en Castilla y León. Yo, por ejemplo, planteo una pregunta. ¿Una de las vacunas necesita ser congelada a menos 75 grados o a menos 80 y vienen en viales de 5.000? Hoy sabemos que de esas comunidades, de esos centros de salud en Castilla hay muchos centros de salud que probablemente no tienen ni la 10ª parte de esas personas vulnerables en la primera epidemia. Vamos a tirar el resto, vamos a ir con el paquetito en el brazo al siguiente, les vamos a citar. Alemania endurece sus medidas estas próximas semanas para intentar llegar a Navidad en mejores condiciones. No podrán reunirse más de 5 personas de 2 hogares y se mantendrán los cierres marcados para gran parte de la actividad económica. El objetivo es conseguir bajar la tasa de contagios y el número de fallecidos diarios en la semana del 23 de diciembre y poder relajar así esas duras restricciones a partir de esa fecha. La Junta de Castilla y León presenta hoy los presupuestos de la comunidad para el año que viene. Son, de hecho, los primeros de Alfonso Fernández Mañueco. Jorge Francés, buenos días, porque los que hay ahora mismo están prorrogados desde 2018. Buenos días, Pilar. Sí, serán las primeras cuentas del gobierno de coalición de Alfonso Fernández Mañueco y dotarán a Castilla y León de unos presupuestos después de 2 prórrogas de los anteriores. Unas cuentas que se presentan fuera de plazo, según el Estatuto de Autonomía. La fecha límite para registrarla en las Cortes era el 15 de octubre y que tampoco cumplirán con una premisa que se marcaba durante el verano la Junta de Castilla y León, que era conseguir el máximo acuerdo parlamentario, más aún después de que el PSOE rompiera las negociaciones al considerar que no se está cumpliendo el pacto para la reconstrucción. A las 12:30 conoceremos todos los detalles de esas cuentas. Lo que sí sabemos es que no incluirán una subida de impuestos a familias, a pymes ni autónomos y que marcan un techo de gasto histórico, una subida del 14,6%, que llega a una cifra total de casi 11.000 millones de euros. Alfonso Fernández Mañueco asegura que estos presupuestos servirán para mantener los servicios públicos y también para afrontar la recuperación económica. Gracias, Jorge. Y los representantes de los sindicatos sanitarios insisten en que la Junta retire de inmediato el decreto que modifica sus condiciones laborales. La mesa sectorial de SACIL se ha reunido con el Grupo Socialista en las Cortes para plantearle sus reivindicaciones. El portavoz del PSOE, Luis Tudanca, se une a la petición de retirada del decreto y espera que no vaya al próximo pleno. Aseguran los representantes sanitarios que la falta de negociación previa supone una falta de confianza absoluta. Siguen esperando una reunión con Fernández Mañueco y están abiertos a negociar. Y los hechos es que hace 15 días se publicó una norma que a los profesionales, al conjunto de los profesionales de SACIL, nos ha indignado. Andalucía, no por un mero hecho de un decreto, fue por una orden, también intentó establecer unas condiciones sanitarias para el personal no pactadas previamente y al final lo ha reconducido. Lo que seguimos reivindicando es la retirada inmediata del decreto que cambia las condiciones laborales de los profesionales sanitarios de esta comunidad autónoma. No se lo merecen, no se merecen este ataque. La nueva coordinadora de Ciudadanos en Castilla y León, Gemma Villarroel, mantiene desde que fue elegida hace 2 meses un discreto segundo plano, tan discreto que apenas aparece en la escena política. Todo lo contrario que Francisco Igea, la voz más visible de un partido en el que cada vez tiene menos peso. Vicepresidente, consejero y portavoz de la Junta. Muy buenos días. Pero en Ciudadanos ningún cargo. Ni lo he pedido, ni lo he negado. Este desencuentro comenzaba aquí. Porque yo me presentaré.
Igea vence a la candidata del aparato en Castilla y León. Yo mismo hice esa propuesta. Gana pese a un intento de pucherazo que ante la frialdad de la dirección se empeña en investigar. Somos nosotros los más interesados. Mayo, elecciones autonómicas, aunque él parece elegir al PSOE. No son buenos los gobiernos de 30 años. Su partido, Socio preferente Partido Popular. Y desde Madrid se tutela el pacto con el PP por el que su antes cercano Luis Fuentes preside las Cortes. Juro. Noviembre, debacle en las generales. Dimito como presidente de Ciudadanos. Durante meses Igea amaga con intentar suceder a Rivera y en el camino él y sus fieles se sublevan y dejan sus cargos regionales del partido. No es exactamente lo que se espera de una gestora. Tras este tenso momento, estamos en contacto permanente. ¿Tú sabes las llamadas que hemos tenido? Decide dar el salto y fracasa. Sí cambiaremos de actitud. Igea no entra en la nueva dirección nacional. Una cosa es que sea vicepresidente del gobierno autonómico. Ni tampoco en el comité regional, ni él ni sus más cercanos. Tienen ahora mismo responsabilidades muy importantes. Su influencia en Ciudadanos se diluye también en los comités provinciales. Entre esta imagen, al ganar a Clemente y esta, un año después, tras perder con Arrimadas, hay grandes diferencias. Y todo mientras nombres antes importantes en el partido en Castilla y León parecen tener menos peso frente a ella, la nueva voz de la dirección, a quien, por cierto, desde su llegada apenas sí hemos escuchado. Esquerra y el Gobierno central se plantean obligar a Madrid a subir los impuestos y aprobar una armonización fiscal en todo el país. Isabel Díaz Ayuso, la presidenta madrileña, ya amenaza a quienes busquen entrometerse en la fiscalidad madrileña. Sánchez ha respondido a Ayuso que la armonización fiscal entre comunidades es necesaria. Si usted habla con presidentes autonómicos del Partido Popular, también le dirán que efectivamente tenemos un problema que resolver de armonización fiscal. No van a enfrentarme a otras comunidades autónomas del mismo signo político porque todas lo que queremos son rebajas fiscales, alivio fiscal, menos trabas burocráticas y ayudar a los empresarios y a los emprendedores. Ese camino es rotundamente falso. Una desagradable sorpresa es lo que se han encontrado 75.000 pensionistas en su extra de diciembre. Han cobrado menos. Sin aviso, la Seguridad Social les ha incrementado las retenciones para satisfacer las deudas que tienen con Hacienda. El Gobierno dice que no es un cambio de criterio, sino una aplicación estricta de la norma. Y el Gobierno da finalmente marcha atrás en la creación de su comité contra la desinformación. Antes quiere consultar con los profesionales cómo se pondría en funcionamiento. Hoy hay una reunión con los colegios de periodistas que van a exigir libertad y que ese órgano no pueda controlar o censurar a los medios. La avalancha de críticas al Comité contra la Desinformación hace rectificar al Gobierno. Alertamos sobre el peligro que la lucha contra la desinformación recaiga solo en representantes políticos. Este jueves iniciará el diálogo con representantes de las asociaciones y colegios de periodistas y con empresas de verificación de datos. El decano del Colegio de Periodistas de Castilla y León ha sido elegido como representante de todos los colegios profesionales. Que esa lucha, esa estrategia contra las noticias falsas no tiene que tener ni ideología ni intereses partidistas. La mejor manera para evitar eso es que organismos independientes, profesionales ya sea del mundo universitario, del mundo periodístico, sean los que lideren. Con la creación de un comité contra la desinformación, España cumple con una recomendación de la Unión Europea. Yo creo que el problema es el cómo se ha hecho, no tanto el qué se ha hecho. En el grupo de expertos que elaboró esas recomendaciones participó la profesora Eva Campos de la Universidad de Valladolid. La Unión Europea recomienda que en todo caso sean las organizaciones de verificación de hechos los que tengan mucho protagonismo. La desinformación es un grave problema que hay que afrontar cuanto antes porque su objetivo es, digamos, confundir la opinión pública y generar estados de mucha confusión. El sector periodístico exigirá además que este comité en ningún caso sirva como un método de control o censura de la información que publican los medios de comunicación. Este es el momento en el que el cuerpo de Maradona llegaba a la morgue del Hospital San Fernando de Buenos Aires. La noticia de su muerte ha conmocionado particularmente al mundo del fútbol, pero de todos los ámbitos están reaccionando a la desaparición de la leyenda argentina. Por todo el planeta, pero sobre todo en los lugares donde jugó durante su carrera, se suceden los homenajes. El estadio del Boca Juniors o las calles de Nápoles se han llenado de aficionados recordándole. El velatorio de Maradona tendrá lugar en la Casa Rosada de Buenos Aires, la sede del Gobierno, durante 48 horas.
¿Qué tal? ¿Cómo están? No sé ustedes, pero yo llevaba varios días saliendo de casa encogido de frío por las mañanas y hoy ya hemos salido de otra manera, y es que han subido mucho las temperaturas mínimas. Han llegado nubes que durante la noche han actuado de tapadera, evitando que el calor se escape, y de hecho hemos amanecido sin bajar de los 5 o 6 grados después de varias jornadas con heladas. Esas nubes por la tarde no dejan salir el sol y estamos en máximas como mucho de 12 o 14 grados. Va a soplar el viento del sureste, después rola, cambia de dirección a componente este, y va a llegar un nuevo frente que va a dejar precipitaciones, haciendo ese movimiento. Sobre todo se desgasta ese frente en el sistema central, en el resto van a ser más débiles. De hecho, están activos los avisos de la Agencia Estatal de Meteorología en el sur de Ávila y de Salamanca, donde pueden caer hasta 40 litros en las próximas 12 horas. La chimenea principal de la central térmica de Anllares, en el Bierzo, es ya historia. Ayer se produjo su derribo, poniendo fin así a 36 años operando en el mercado eléctrico. La central fue inaugurada en 1982 y transformó la zona, creó empleo. Ahora los 150 metros de altura de su chimenea principal han pasado a mejor vida. Cae la torre, pero no la incertidumbre sobre un futuro alternativo al carbón. Reconocimiento a la literatura iberoamericana. El chileno Raúl Zurita ha recibido el premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana que concede la Universidad de Salamanca. En un acto marcado por las restricciones de la pandemia, el poeta ha tenido un recuerdo muy sentido por las heridas aún sin reparar de la dictadura de Pinochet. También ha destacado el desafío de todos aquellos que han peleado contra el coronavirus. Y hoy nos vamos a despedir con la última exposición del pintor Alfonso Cuñado, que regresa a su casa, a Salamanca, con una muestra muy singular. Es uno de los artistas charros más relevantes de las últimas décadas y un gran embajador en el mundo oriental. Una treintena de piezas pictóricas pueden contemplarse ya en la sala de exposiciones de La Salina. Caleidoscopio es un recorrido por escenarios y paisajes donde la luz y el color son los grandes protagonistas. Así nos vamos, la información continúa en nuestra web en ciltv.es. Regresamos mañana a la misma hora, a las 8:30. Que pasen un buen día. Adiós.